parte del poder simbólico, es decir, lo que las Torres Gemelas simbolizan para los Estados Unidos en aquel momento es muy representativo, pues están ubicadas en una zona que es conocida como el World Trade Center, el poder financiero de los Estados Unidos. Pues hablamos del capitalismo internacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo se atacó a las Torres Gemelas, sino que había un plan para atacar el Pentágono. Había otro avión, cayó en Pensilvania, que tenía como objetivo o el Capitolio o la Casa Blanca, nunca se logró determinar con precisión, y se incluye dentro de un plan original al menos 12 edificios de los Estados Unidos, entre ellos el Empire State y otros. Entonces creo que el ataque tenía el objetivo de minar el poder político, económico y también cultural de los Estados Unidos. Se trataba un poco de poner en evidencia que si bien Estados Unidos era capaz de ganar guerras convencionales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en un escenario más atípico, insurgente, asimétrico, pues de muy poco servía ser la primera potencia en materia económica y militar. Yo creo que hay un cambio en la narrativa del enemigo internacional. Partíamos de una época de Guerra Fría donde el gran enemigo era el comunismo internacional representado por la Unión Soviética, y los ataques a las Torres Gemelas representan un punto de inflexión y por tanto en la narrativa estadounidense. Entonces Estados Unidos se va a abrogar, digamos, la función de anticiparse al uso de la fuerza. Ya no se va a dar en términos de la declaración de la guerra como veíamos en la Primera o Segunda Guerra Mundial, sino una guerra anticipada, y esto pues va a ocasionar, por supuesto, muchas consecuencias de cara a qué estados se pueden invadir o no, y es un poco la narrativa que va a manejar Estados Unidos. Yo creo que hay dos momentos post 11 de septiembre. Un primer momento muy rápido en el que Estados Unidos se vuelve a consolidar como potencia militar porque hace dos despliegues muy rápido en Afganistán y en Irak, y en ambos despliegues 2001 y 2003 consigue objetivos inmediatos. En Afganistán se derrocó al régimen de Mullah Omar, en Irak se derrocó rápidamente Saddam Hussein, luego fue capturado, que hasta el 2005-2006 gozó de una hegemonía muy grande, pero en el último tiempo me parece que a partir del 2010-2012, cuando empezaron a verse los problemas en Afganistán, en Irak, cuando surgió la guerra en Siria y se empezó a expandir esta guerra entre sunitas y chiitas, me parece que hay una reconformación que deja muy mal parado a Estados Unidos, y varios de los frentes de batalla que había podido controlar pues simplemente se le salieron de las manos, y eso habla pues de un Estados Unidos que sea la máxima potencia en materia militar, pues parece impotente frente a los sucesos de Oriente Medio y Asia Central. Pues yo creo que Estados Unidos ha venido volviéndose mucho más selectivo a la hora de intervenir. La mejor muestra es Joe Biden, ¿no? Que ha dicho: nos vamos a salir de la guerra en Yemen, vamos a dejar de apoyar a Arabia Saudí, el compromiso de Estados Unidos hoy en Siria y en Irak es menor. Pasamos de un discurso en el que Estados Unidos quería cubrirlo todo a un Estados Unidos que hoy, pues insisto, elige mucho mejor sus frentes de batalla. Cambió para mal. Me parece que hemos vivido una estigmatización muy grande, primero del mundo árabe y luego del mundo árabe musulmán. Yo creo que más que hablar del mundo árabe, yo me atrevería a hablar del mundo musulmán o de los habitantes de Medio Oriente por extensión, porque recordemos que el árabe es una condición etnolingüística, digamos que hace referencia a un pueblo específico que se ubica en lo que conocemos como el Magreb y el Mashrek, es decir, el norte de África y el centro de Asia. Entonces, recordemos que hay dos naciones muy importantes para los Estados Unidos en términos, digamos, estratégicos, que son Afganistán e Irán, que no hacen parte del mundo árabe, son naciones musulmanas. También podríamos decir Pakistán, y que, insisto, no hace parte de ese mundo árabe. Y el mundo árabe pues está tratando como de recomponerse, está tratando como de marcar distancias. Uno lo ve, por ejemplo, en el discurso de Marruecos, Bahrein, Arabia Saudí, el mismo Irán, por ejemplo, que no es árabe pero es musulmán. Digamos que todos estos estados están tratando de que no se les asocie con este extremismo islámico, pues como producto precisamente de estos 20 años de guerra. Se va a relacionar al habitante de Medio Oriente como terrorista o fundamentalista religioso, y esto tiene un impacto absolutamente notable en los medios de comunicación, digamos, cultura de masas como el cine, ¿no? Allí vemos representado al árabe, por extensión al musulmán, por extensión al habitante de Medio Oriente, como bárbaro, como sospechoso en términos de seguridad. También los señalamientos a la cultura de Medio Oriente, particularmente a las prendas de ropa, verbigracia, el chador o la hijab o la burka, que serán atacadas desde la cultura occidental y vistas con desconfianza. Y hay estudios que sostienen que la seguridad en los aeropuertos cambió radicalmente a partir de los atentados del 11 de septiembre, y una de las poblaciones más afectadas fue la población árabe musulmana en general, porque pues eran objetos de desconfianza y de controles muy estrictos en la seguridad que antes no se veía.
Es un balance muy modesto. Si bien Estados Unidos, insisto, logró algunas victorias simbólicas, Estados Unidos pudo sacar a Al Qaeda del territorio iraquí, pudo sacar a Al Qaeda del territorio afgano, pudo vencer con ayuda de Rusia y de Irán al Estado Islámico, que no es una victoria menor, esos son, insisto, conquistas importantes. Lo más grave de esto es que el terrorismo se ha venido desplazando de esos territorios a una región de la que desafortunadamente los medios hablan muy poco, que es la región del Sahel, en el África subsahariana. Es decir, hoy los estados más vulnerables frente a ese terrorismo no son necesariamente Afganistán o Pakistán, a pesar de la espectacularidad de la situación afgana, sino países como Níger, Nigeria, Chad, Malí, Burkina Faso, Benín. Son países que generalmente con una frecuencia muy alta tienen que enfrentar atentados del yihadismo, de grupos que le han jurado lealtad a Al Qaeda o al Estado Islámico, ahora a los talibanes. Y esta región tiene la particularidad que es una región que le interesa menos al mundo, le interesa menos al Consejo de Seguridad, donde se invierte menos recursos y, para colmo de males, los estados son mucho más débiles.